Buenos días, entonces. Primero vamos a orar, ¿ya? Como siempre. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendición, por estar con nosotros. Señor, hoy día el mundo celebra el Día del Padre biológico o natural. Y nosotros te celebramos a ti, Señor. Te damos muchas gracias por ser nuestro Padre. Le damos gracias a Jesucristo por darnos la oportunidad de ser hijos tuyos, Señor. Y al Espíritu Santo que nos da el entendimiento para alcanzar ese lugar tan precioso que es tener un Padre tan lindo, tan bueno, tan maravilloso como eres tú, Señor. Así que te damos muchas gracias por este día. Permíteme hablar, Señor, en tu nombre y glorificarte a ti, Señor. Queremos levantarte y hacerte justicia. Yo sé que es muy difícil porque tú eres tan inmenso que las palabras no alcanzan para decir quién realmente tú eres y qué realmente quieres de nosotros. Pero ayúdame, Espíritu Santo, y pon en los corazones la disposición a escuchar tu palabra y a ser transformados, porque esta palabra nos cambia y nos transforma. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un recuerdo cortito de la semana pasada para seguir con la palabra que fue bastante buena, no porque lo dije yo, sino porque lo hace el Espíritu Santo. Y yo veo como Él va enseñándonos cada día, va siguiendo con el tema, ¿ya? Yo les decía la semana pasada, voy a rescatar un par de palabras que en Hebreos 12:28 decía: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces yo destacaba esto de reino inconmovible. El reino de Dios es un reino que no va a cambiar, que está ahí y que es para nosotros. Y eso es lo que nos manda, ¿no es cierto?, a predicar el Señor, el reino de Dios. Y hay por ahí algunas corrientes que el reino de Dios lo toman como una doctrina especial. Y yo les digo a ustedes, iglesia, el reino de Dios es el Evangelio. O sea, el vivir en el reino de Dios, ese es el Evangelio. Si yo vivo en el reino de Dios, puedo predicar ese reino. Entonces no es una doctrina diferente, no es una ala o un aire diferente del Evangelio, sino que es el Evangelio mismo. Y por eso cuando les leía, cuando el Señor Jesucristo manda a sus 12 discípulos, le dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero estos hombres que le mandó a predicar el reino de Dios estaban viviendo en el reino porque vivían con Jesucristo. Ellos vivían en el reino de Dios porque Jesucristo traía el reino de Dios, por eso habían sanidades y libertad en contra de los demonios. Entonces, ese es el reino de Dios, no es una nueva doctrina o algo que es diferente. Eso es el Evangelio. Por eso Jesucristo nos manda a nosotros a predicar el reino de Dios. Pero para eso tenemos que vivir en ese reino, tenemos que ser testigos de que este reino está acá. Entonces yo les leía también que decía elegidos según la presciencia, es una palabra muy difícil, presciencia, ¿ya? Una palabra compuesta, ¿no es cierto? Decía elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y pasos sean multiplicadas. Y yo leí acá y destaqué que el Señor nos conocía, sabía de antes, por eso significa presciencia, sabe el futuro de cada uno que escoge, ¿no es cierto?, para santificarnos. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Pero me salté algo y algo que lo leí así, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como, uy, ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Saben lo que significa que un padre te elija a ti para rociarte con la sangre de su propio hijo? ¿Saben lo que significa eso? Y yo lo pasé así, porque nosotros leemos la palabra y de repente no nos damos cuenta de lo importante, del gesto de amor tremendo que el Padre hace para que nosotros podamos entrar a su presencia, porque para entrar a su presencia necesitamos ser rociados
de esa sangre. Tiene que sacrificar a su Hijo para poder estar con nosotros. Porque dice la palabra que por la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar a su presencia, al lugar santísimo. No podemos entrar de otra manera. Entonces, esta frase que pasó así, claro, fue importante porque nos elegía y mirando eso, pero el gesto de amor tremendo de ese Padre, de santificarnos a través de la sangre de su Hijo, del sacrificio de su Hijo. ¿Quién nos puede amar así? ¿Tú estás dispuesto a dar tu Hijo para salvar a otros? Eso es lo que está diciendo acá. Y nosotros no aprovechamos esto tremendo que Dios nos regala con un sacrificio doloroso, intensamente doloroso. Y no crean que estoy enojado, a mí me emociona esto. Me emociona saber cuánto nos ama este Dios que está con nosotros siempre. Yo no sé si ustedes pueden sentir ese amor al leer esto. Y para eso, para poder sentir ese amor y para entender este sacrificio que Dios hace para estar con nosotros, el Señor nos envía la promesa, el Espíritu Santo, para que nos explique, para que nos entienda. Pero nosotros tenemos que dejar que ese Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y yo quiero hablar un poco de eso, del Espíritu Santo. Creo que lo he hablado muchas veces, pero quiero seguir ahondando en lo que era la iglesia y lo que debemos ser la iglesia de hoy. Porque debemos ser igual que esa iglesia que partió con Jesucristo y que cuando Jesucristo nos dejó, Él dejó su Espíritu Santo para que esa iglesia fuera como fue la iglesia de los primeros tiempos, con los apóstoles y con todos los que lo rodearon, porque era mucha gente. Entonces decía en Lucas, dice en 24:49, dice: aquí yo enviaré, está hablando Jesucristo a sus apóstoles, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Entonces estaba anunciando, ¿no es cierto?, que enviará la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y le dice: no salgan de Jerusalén, y esto lo dije la semana pasada, hasta que sean investidos de poder. Y estos eran hombres, como dije la semana pasada, que habían vivido con Jesucristo ya por 3 años, un curso intensivo de qué es lo que era vivir en el reino de Dios para poder predicar este reino. Y en Hechos, que es la continuación de Lucas, en Hechos 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estoy leyendo el versículo 1. Hasta el 2 ahora. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. El Señor estuvo 40 días después de resucitar con sus apóstoles, hablándole. ¿De qué le estaba hablando? Del reino de Dios. Los que no estaban atentos, le estaba hablando del reino de Dios estas 40 días. ¿Por qué le estaba hablando del reino de Dios? Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios. Ese es el evangelio y ese es un cristiano. Y estando juntos, dice, siguiendo el 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. De nuevo les dice: no salgan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén. Le dice, es lo mismo, está repitiendo, ¿cierto? No se vayan, no salgan sin el Espíritu Santo, no salgan sin el poder de Dios, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces dice, después en el 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, y aquí está de nuevo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces nosotros tenemos que entender que el reino de Dios no se puede predicar sin el Espíritu Santo, sin su poder. No se puede vivir en ese reino de Dios sin su Espíritu Santo, sin su poder. Todo lo demás es pomada. Esta iglesia cada uno de ustedes tiene que vivir en el reino de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y quiero mostrarles algo que demuestra lo que yo estoy diciendo ahora. Vamos a ir a Hechos 1, al versículo 21. Que es la elección de Matías. Matías es el que reemplaza a Judas, un apóstol, ¿no es cierto? Un nuevo apóstol elegido por ellos que reemplaza a Judas. Y yo quiero que nos detengamos ahí. Vamos a leer en el 21. Entonces, esto están diciendo entre ellos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces dice, ¿saben? Es necesario elegir un nuevo apóstol, porque como Judas murió, necesitamos uno que lo reemplace. ¿Pero qué tenía que ser? Un hombre, ¿no es cierto? Decía que dice, pues de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, un hombre que conoció a Jesucristo y vivió con él, junto a los apóstoles, todo el tiempo que Jesucristo tuvo su ministerio. O sea, no era alguien que, yo quiero ser apóstol, no, era alguien que conocía al Señor, que había vivido en el reino, que había visto los milagros y que seguramente iba a ser parte importante de este grupo, ¿cierto? Pero mire más abajo. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se dan cuenta los apóstoles? Súper espirituales. Tiraron una moneda, a ver quién sale, po. Y salió Matías. ¿Y por qué eso? Porque todavía no había llegado el Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces no tenían la sabiduría que necesitaban para elegir un hombre. Y eso por eso quedó escrito Matías, porque Matías no aparece nunca más. Es para decirnos, ¿saben qué? Ni incluso los apóstoles que habían vivido con Jesucristo, habían estado 3 años aprendiendo un curso intensivo que nadie tiene en esta tierra, que nadie es capaz de enseñar como enseñó Jesucristo, nadie es capaz de aprender como los apóstoles que vivieron y este Matías que vivió con él, sin el Espíritu Santo, hacían puras burras. No podían saber quién era el elegido del Señor. Entonces tuvieron que tirar una moneda y echaron suerte. Yo pongo una moneda, pero aquí dice que echaron suerte. Entonces, ¿me entienden? Sin el Espíritu Santo somos eso. Y mucho menos porque nosotros no hemos tenido ese curso de vivir directamente con el reino, con el Rey del reino, como vivieron ellos. Entonces, hermanos míos, lo que yo quiero recalcar, que las iglesias no pueden saltarse el Espíritu Santo. Deben tener el poder de Dios y cada uno de ustedes deben tenerlo y buscarlo con desesperación, porque si no van a ser igual que ellos, van a tener que andar tirando la moneda para saber para dónde van y qué es lo que hacen de sus vidas. Y no van a poder llegar a hacer las obras que Dios necesita que ustedes hagan, porque solamente el Espíritu Santo te puede decir hacia dónde tienes que doblar y qué es lo que tienes que hacer. Entonces todas esas iglesias están ciegas y están tirando monedas si no tienen el Espíritu Santo. Es un buen punto, ¿no? Es un buen punto. ¿Cierto que sí? Es importante entender eso, porque si ni siquiera los apóstoles podían saber espiritualmente quién era el hombre que Dios quería ser elegido, lo tuvieron que confiar a una moneda. Pero después viene el Espíritu Santo, como todos sabemos, a renglón siguiente, después que eligen a Matías, viene la venida del Espíritu Santo. Ese detalle lo dejó escrito el Señor para que entendamos que sin el Espíritu Santo no puede haber iglesia, porque vamos a estar siempre a la suerte, y la suerte en el Señor no existe.
¿Sí o no? No existe. Después que eligen, o sea, después que viene el Espíritu Santo, hay también una elección de hombres. Y veamos la diferencia. Vamos a la elección de los 7 diáconos que está en Hechos 6. Vamos a leer del 1 al 8. Miren la diferencia después que llega el Espíritu Santo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, eran personas que iban a servir las mesas, las que iban a elegir. Entonces los apóstoles dicen, no es justo que nosotros estemos sirviendo la mesa si nosotros estamos dedicados a decir la palabra. ¿Ya? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, le pusieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Y estaban ya llenos, entonces ellos le dieron el grado que necesitaban para servir las mesas, hermano, para servir las mesas. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El que atendía las mesas. Ese debe ser la iglesia. Ese es el mínimo de estándar de una iglesia. Que se llenan de líderes elegidos al azar, con la moneda, y después dejan la escoba en sus propias iglesias. Un hombre para ser líder de una iglesia, y líder entre comillas, porque el líder en el reino del Señor es el que sirve, ese es el líder. Debe ser lleno, hasta para servir las mesas. Yo no estoy despreciando eso, pero no era que iba a decir la palabra, que ni iba a orar, no, hasta para servir las mesas. En ese tiempo tenían que estar, absolutamente, ser llenos del Espíritu Santo y ser sabios. ¿Y saben qué es lo que hemos hecho nosotros con la palabra? La hemos ablandado y la hemos bajado el nivel para que cualquiera entre en el reino, según nosotros. Pero según el Señor no entra nadie si no tiene el Espíritu Santo y no está viviendo santamente y no está haciendo lo que Dios dice. Y no está viviendo en ese reino y no está mostrando ese reino. Nadie va a poder entrar. Nadie que no sea santo verá a Dios. Nadie que no tenga un corazón puro verá a Dios. En nombre de Jesús, por favor entiendan esto. Ustedes están en un mundo donde la mentira se ha apoderado de las iglesias cristianas y que permiten que cualquiera se diga cristiano sin tener ni siquiera el Espíritu Santo, sin conocer siquiera a Dios, y se dicen cristianos. Y el pecado anda pero peor que afuera. Nosotros nos vamos a permitir eso. Si tú quieres pecar, te tienes que ir de aquí. Se los digo ahora y en serio. Si tú quieres ser pecador, no es aquí donde debes permanecer. Porque aquí se va a notar. Porque aquí son todas las personas que están aquí, están buscando la santificación y vivir en el reino. Vamos a Juan 16. Juanito, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. No sé hasta dónde voy a leer, pero de ahí a nada. Cuando ya sean como las 3 voy a parar de leer. No es verdad. Voy a leer lo que el Señor me diga, pero vamos a predicar sobre este versículo, sobre
este verso, este capítulo. Estas cosas os ha hablado para que no tengáis tropiezo. Está hablando Jesucristo con sus apóstoles, los que viven con Él, los que saben cómo se vive en el reino, han aprendido y están casi ya terminados su aprendizaje. ¿Ya? Entonces dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire qué alentador lo que le está diciendo el Señor a los apóstoles. O sea, ¿saben qué? Los van a matar y van a creer que están sirviendo a Dios cuando los mate. Después dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Cuando dice no conocen al Padre ni a mí, no están hablando de que yo sí, yo conozco a Dios, sí. Yo sé que hay un Dios, yo sé que Jesucristo vino a la tierra. No es eso. Conocer, cuando Dios habla de conocer, hermanos míos, es conocer en intimidad. La palabra conocer nosotros la hemos diluido como todas las cosas de la palabra. Cuando Dios habla de conocer es intimidad. Conocerlo así como tú conoces a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Ese es el conocimiento. ¿Ya? Es intimidad. Sabes todo, como piensa, como siente el Señor, sabes todo de Él. De eso está hablando. Entonces, seguimos. Esta es la continuación del 4. ¿Ya? Esto no os lo dije al principio porque no estaba con vosotros, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Quiero parar ahí un poquito. Quiero analizar un poco lo que de arriba. Dice, pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya porque tengo que mandar el Consolador. Eso lo entienden todos, ¿no es cierto? No ven, más si no fuere, más si me fuere, yo los voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. O sea, el primer pecado de la humanidad es no creer en Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo los va a convencer de que están pecando porque no creen en mí, dice Jesucristo. De juicio, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, de justicia, ¿qué le significa justicia? Como yo soy santo y voy a morir, pero voy a ir al Padre. O sea, la justicia. Entonces, voy a traer esperanza para ustedes. Porque a pesar de que me van a matar, yo voy a ir al Padre. Entonces, cuando Dios, Jesucristo, resucitó, los apóstoles se dieron cuenta que ellos también podían resucitar. Y eso es la justicia. Porque nos justifica para que nosotros podamos vivir tanto como la muerte de Jesucristo, porque participamos de su muerte, pero también para ser resucitados e ir al Padre. Esa es la justicia. Nos justifica para estar con el Padre. No nos justifica para que nosotros andemos pecando y hagamos lo que queramos, sino que para un día estar con Él en el reino de Dios. Cara a cara. Nosotros entramos acá al reino de Dios, pero estar cara a cara con Él. ¿Ya? Y eso es justicia. Porque Él, que no pecó, iba a morir. Y la justicia es que iba a estar con el Padre glorificado. ¿Eso es justicia o no? ¿Es justicia para Jesucristo o no? Porque era súper injusto que muriera, porque Él no pecó nunca. Pero la justicia es que va al Padre. Y eso le está diciendo a los apóstoles. Y por último dice, y del juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás no tiene ni un poder. Cero. Fue condenado, está listo. Aún no tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y esto yo quiero detenerme acá. Jesucristo le dice a sus apóstoles que habían vivido, ¿cuánto tiempo? Intensamente, ¿no es cierto?, con Él. Le dice, ¿saben qué? Hay cosas que ustedes todavía no las pueden llevar. Todavía no están capacitados para llevar las cosas que yo les tengo que decir.
Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres capaz ni de llevar una uña a lo que llevaban esos apóstoles. Eso es lo que está diciendo el Señor. Para que no alivianemos más el Evangelio. No permitamos más que nos digan que el Evangelio no, si nunca está antes, ¿para qué? El Evangelio es una cosa muy poderosa, porque es algo que Dios dejó escrito para que nosotros lo vivamos. Y no le bajemos más el perfil al Evangelio. A esos hombres les dicen, ¿saben qué? Hay cosas que yo les tengo que decir, pero ustedes hoy día todavía no las pueden llevar. No van a resistir el peso de las cosas que yo les tengo que decir. Eso está hablando, ¿saben de qué? El Señor se revela a nosotros y nos va revelando a través del Espíritu Santo toda la verdad. Me estoy adelantando lo que voy a leer. Pero de eso está hablando el Señor. Que sin el Espíritu Santo ustedes no pueden llevar el peso. Porque es Dios mismo dentro de nosotros que lleva este peso, que lleva esta verdad. Miren lo que dice después. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que viene todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Saben, por el momento ustedes no nos pueden llevar todo lo que les tengo que decir. Pero va a venir el Espíritu Santo y Él les va a decir toda la verdad. Los va a llevar a toda la verdad. Les va a revelar quién soy yo y cómo tienen que vivir ustedes para vivir en el reino de Dios. Y ahí lo van a poder soportar porque van a tener el Espíritu Santo, Dios mismo dentro de ustedes, y van a poder llevar esta verdad. Y les va a decir el Espíritu Santo todo lo del Padre y lo del Hijo. Porque todo lo del Padre es mío, dice. O sea, todo nos va a decir, todo el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. No algunas cosas, todo. Pero tenemos que vivir con ese Espíritu Santo para que Él nos vaya preparando para recibir ese tremendo peso que significa saber qué significa ser un hijo de Dios. De verdad. Y no puras pomadas. Eso somos nosotros, hermanos míos. Y para allá tenemos que ir. Y dejar que este Espíritu Santo nos transforme y nos prepare, dándonos fuerza, un cuerpo fuerte para soportar esta revelación y para poder ser claros y verdaderos hijos de Dios. Que el mundo vea que sí, los cristianos son hijos de Dios y son la solución a este mundo de hoy. Con su oración de verdad, con su oración de poder, de sanidad, de libertad, donde el enemigo no se puede meter porque estamos en el reino de Dios. Amén, digan por lo menos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que va a hacer con nosotros. Por eso vamos a llevar esto hasta los confines de la tierra, como nos dijo Jesucristo. Y miren lo que dice. Voy a ir a Mateo 24. Miren lo que dice. Las señales antes del fin. ¿Cuál va a ser la señal antes del fin, antes que el Señor venga a estar con nosotros? Miren el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué les parece eso? Se los leo de nuevo porque están medio dormidos. Se los leo de nuevo. Miren, escuchen esto que va a pasar antes que venga el Señor. Es que esto es muy emocionante porque el Señor nos está mostrando que debemos predicar el evangelio y llevarlo hasta el fin, hasta los confines, y eso vamos a hacer. Y miren lo que dice cuando pase eso. Se los voy a leer de nuevo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el Señor a buscar a su iglesia. Va a dejar la escoba. Ahí. Pero ¿qué necesita? Que nosotros, con el Espíritu Santo y el poder, llevemos este reino hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que nos está diciendo domingo a domingo, ¿no? Bueno, aquí está. Aquí está la culminación. Para eso está diciendo que nosotros prediquemos el reino de Dios. Y por eso que esto no es una nueva doctrina, es lo que nosotros debemos hacer para que el Señor venga de una vez por todas, porque no ha venido y ha tardado su venida, porque no ha encontrado una iglesia que haga esto que está pidiendo Él. Pero ya la encontró. Amén. ¿Somos nosotros o no somos? Sí vamos a hacer, pues. Sí, aunque parezca loco, mira,
todos estos años, 2000 años y no salió una iglesia. Bueno, este es el momento del Señor. Este es el momento. ¿Se animan o no se animan? Por eso que estoy diciendo, Santo, da claro, los que quieran pecar no caben aquí. Porque vamos a una guerra y vamos a ganarla para que el Señor venga. El Señor va a venir a buscar su iglesia santa y sin mancha, como dice la palabra. Y eso somos nosotros. Eso vamos a hacer nosotros. En eso nos va a transformar a cada uno de los que queden acá. Sean 2, 3, 5, 30, 50, no sé cuánto. Pero el Señor va a hacer eso con esta iglesia. Y la está haciendo, yo estoy viendo cómo lo está haciendo. Con muchas personas que están acá. Dice la palabra, porque yo Jehová, que agito el mar, esto nos dio la semana pasada, quiero recordárselo, y hago rugir sus ondas, hago rugir sus olas, decía yo, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Yo soy el Dios, Jehová de los ejércitos. En tu boca he puesto mis palabras. Está diciendo a todos nosotros, iglesia, porque para eso tenemos que predicar el evangelio, es el reino de Dios, vamos a predicar. Por eso tenemos en la boca la palabra de Dios. Y con la sombra de mi mano te cubrí, tenemos la protección de Dios, por eso vamos a alcanzar hasta los confines de la tierra. Dice, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, ¿no es cierto? Yo les explicaba que extendiendo los cielos, estamos hablando del cielo donde Él vive, donde fue a preparar morada para nosotros, ese cielo lo extiende hasta la tierra hacia nosotros para poner cimientos donde nosotros pisemos. Su cimiento, el cimiento del reino, hasta los confines de la tierra, porque ahí viene, dice, ¿no es cierto? ¿Están entendiendo? Si el Señor no nos dice nada, suelto, nos va diciendo, mire, van a hacer esto, y va avanzando. Por eso yo quiero que ustedes lo entiendan, que participen con esto que el Señor nos está revelando. Porque si me lo revela a mí es para ustedes, porque ustedes en la iglesia, Vitacura, todos ustedes. Entonces dice, echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío. Cuando Dios dice pueblo mío, es porque es de Él y es nuestro Dios. Es nuestro, mío. Es protección, es pertenencia. De eso está hablando el Señor con nosotros. Es tremendo que nos diga esto. Y no solo eso, sino que Él respalda con su presencia, con su sanidad, con todo lo que hace a través nuestro. ¿O no? ¿Estoy mintiendo yo? No, pues. Él nos respalda, Él nos da el poder de Dios. Su poder. Y su palabra y todo lo que decimos. Y miren lo que nos dijo esta semana. Porque muy cerca de ti está la palabra. En tu boca. Mire de nuevo. En tu boca. Y en tu corazón. ¿No les parece lindo eso? O sea, la palabra está muy cerca tuyo. Está en tu boca y en tu corazón. Porque Él la puso. Acuérdense lo que decía la semana pasada. Yo puse la palabra en tu boca. ¿Y qué decía yo la semana? Que tenemos que tener un corazón limpio, ¿no es cierto? Puro. Bueno, ya está la palabra en tu boca y en tu corazón. Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Y la muerte y el mal. O sea, iglesia, ustedes tienen que elegir. El Señor nos ha puesto la vida y el bien delante de nosotros y la muerte y el mal. Ustedes verán qué escogen. Y dice así. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí no está hablando ya de entrar a la tierra, porque nos vamos a tomar esta nación espiritualmente, no vayan a creer que guerrillero, no, espiritualmente. ¿Me entiende? Porque en YouTube se puede tomar por el otro lado. Es espiritualmente. Pero está hablando de tomar la tierra, porque acuérdense que lo del Antiguo Testamento es para nosotros, lo que ellos hacían con guerra, nosotros lo hacemos espiritualmente. Entonces no está hablando ya, está la palabra en tu boca, está en tu corazón, elige el bien, ¿no es cierto? Elígeme a mí y vamos a tomar la tierra. Oh, si es tremendo esto, hermano, es tremendo. Cómo Dios va avanzando en su revelación, en lo que quiere de nosotros. Nos va diciendo, ¿saben qué? Allá vamos. Y después dice, había dicho, ¿no es cierto? Que guarden sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. ¿Y Jehová multiplicado en qué?
No solo en hijos, en nuestra familia, sino que en muchos más que van a creer como creemos nosotros y van a tener el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros y van a llevar este reino hasta los confines de la tierra, ¿no es cierto? Como hacían los apóstoles. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, a los que se quieren extraviar, aquí viene una pequeña cláusula aparte, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, dice Jesucristo, firmemente, que de cierto pereceréis. Oh, qué fuerte. Estamos hablando de espiritual, hermano. Espiritual, pero es grave, es más grave que morir. Yo prefiero morir a mi cuerpo si yo sé que mañana me voy a desviar y voy a morir espiritualmente. Yo prefiero que me mate el Señor antes que yo me desvíe. Por eso cuando dice pereceréis, está hablando espiritualmente, pero eso es más grave que morir en esta vida. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En este momento nosotros tenemos todo para tomar la vida y la bendición, pero siempre vamos a tener el libre albedrío de elegir por lo malo, hermanos míos, y eso va a tener las consecuencias que ya dije. Y aquí dice, ¿no es cierto? Voy a leer de nuevo, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor. Aquí están, varios pueden escoger hoy día. Los que todavía no están muy claros, escojan de una vez por todas. Pues la vida, dice el Señor. Escojan, le aconseja, pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, si nosotros escogimos, como dice, escoge Él, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta tierra es la nación, las naciones, cuando dijo Jesucristo, vayan y hagan discípulos a las naciones, tomen todas las naciones. Esa es nuestra tierra prometida y eso vamos a hacer, hermanos míos. Así que prepárense espiritualmente, porque vamos a hacer esto que está diciendo. Y tenemos que escoger. Así que los que están en duda, por favor, escojan luego. Pero por la vida. No estoy diciendo que escojan lo malo. Por la vida, como dice acá. Porque tenemos que escoger entre Jesús y Satanás. Entre santidad y pecado. Entre camino angosto y camino ancho. Camino angosto que nos lleva al Señor, camino ancho a la perdición. A ser poderoso en Jesucristo o esclavo de Satanás. Ser libre o cautivo. Vivir en persecución o vivir en el libertinaje. Sería lo único que más o menos así, que es duro en el Señor, la persecución que nos vamos a tener. Pero si no, tienes que vivir en el libertinaje. No en libertad, el libertinaje. Porque Satanás no te lleva a libertad, te lleva al libertinaje y a estar preso de él. Vivir en luz admirable o en tinieblas. Vivir en sanidad o en enfermedad. Esa es la elección. Vivir en el cielo eternamente o en el infierno eternamente. Esa es tu elección. Cuando Dios te dice escoge, te lo voy a repetir entre qué estás escogiendo. Entre Jesucristo o Satanás. Entre santidad o pecado. Entre camino angosto, que nos lleva a la bendición, camino ancho a la perdición. Poderoso en Jesucristo o esclavo de Satanás. Libre o cautivo.
persecución o libertinaje, luz admirable o tinieblas, sanidad, enfermedad, cielo eterno, infierno eterno. Tú escoges. No voy a predicar más, está bueno. Se acabó. Se acabó. La pelota está en vuestra cancha. Ustedes verán lo que hacen con eso. Pero esa es la elección que hoy día está delante de ustedes. Y créanme, me cuesta decirlo, pero ustedes están eligiendo de verdad entre esas dos cosas. Porque hay iglesias que no tienen elección. Los que no tienen el Espíritu Santo y no se les está predicando la verdad no tienen elección. No tienen un propósito. Porque cuando tú no vives con el Espíritu Santo no hay propósito. Tú no puedes tomar esta nación sin el Espíritu Santo. Porque no tienes idea quién es Dios ni estás viviendo una transformación. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos el privilegio, y escúchenme iglesia, el privilegio de poder elegir. Porque sabemos realmente qué significa elegir por el lado malo y sabemos que el propósito tremendo que tenemos si elegimos al Señor, a Jesucristo, a nuestro Padre maravilloso, al Espíritu Santo, porque aquí no hay ninguno de los tres es más intenso en esta iglesia, porque hay iglesias que no, nosotros el Espíritu Santo, el otro es Jesucristo. No, es la Trinidad maravillosa, porque los tres funcionan juntos. Entonces, por favor, entiéndanme. Ustedes tienen el tremendo privilegio, no se distraigan, miren acá, no se distraigan. Tienen el tremendo privilegio de ser hijos verdaderos de Dios y vivir una vida con propósito. De verdad con propósito. Porque en muchas iglesias cristianas hoy día sus jóvenes no tienen propósito. Y por eso no les cuesta alcanzar la santidad. Por eso no pueden dejar el pecado, porque ¿para qué? ¿Para qué dejan el pecado? Pero nosotros tenemos un claro propósito. ¿Para qué? Porque vamos a llevar el nombre de Dios hasta los confines de la tierra y todos van a saber que en el mundo hay un Dios que es poderoso y que sigue reinando, aunque parezca que no estuviera reinando por la porfía de este mundo. Vamos a cambiar eso. Y todo el mundo va a querer estar con ese Señor, como nosotros lo hacemos. Esa es la diferencia con cualquier iglesia que no está teniendo la verdad, el Espíritu Santo. Y a Jesucristo con su poder y la presencia de Dios Padre como la tenemos nosotros. ¿Amén? Entonces, escojamos. Vamos a orar ahora, ¿cierto? Las mujeres vienen con el fuego intenso por lo que vivieron este fin de semana. Ese tremendo retiro donde se les dijo claramente, de acuerdo a la palabra, cómo vive una familia en el reino de Dios. Cómo vive una hija, cómo vive una esposa, cómo vive una madre en el reino de Dios. ¿Cierto? Entonces ahora faltamos los hombres para que completemos esta familia y llevemos esta, porque no podemos llevar el reino de Dios si no vivimos como familias del reino de Dios. Por eso que es tan importante este retiro y por eso estuvo tanta presencia del Señor, como decían las mujeres. No fue una casualidad que el Señor vino, porque Él está interesado en que nosotros mostremos cómo se vive cuando Dios está reinando en nuestras casas. Amén. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar con ganas, que el Señor nos muestre qué debemos hacer, cuál es el segundo paso, cuál es el siguiente paso, no segundo paso, cuál es el siguiente paso. Porque Él nos ha ido mostrando paso a paso para dónde vamos. Todos sabemos que tenemos un tremendo propósito. Porque Dios es grande, no porque nosotros seamos grandes, porque el Dios a quien servimos es el Todopoderoso. Por eso nuestro propósito es inmenso. Es del porte del Dios que tenemos. Gracias a Dios que no es del porte de nosotros, porque sería mejor que no siguiéramos. Pero es del porte de Él.
Así que cierren sus ojos, porque el Señor viene a estar con ustedes ahora. Cierren sus ojos y sométanse por un minuto, por favor, a este Señor que ya está aquí. Ahí está. Van a empezar a caer de rodillas todos. Ahí está. Yo no tengo que pedirle si Él los ama a ustedes. Él anhela estar con ustedes. Búsquenlo en sus casas. Anhela estar con ustedes. Dice que nos anhela celosamente, así que búsquenlo. Ahí está. Señor, muéstrale a tus hijos. Muéstrale. Ven, ven, ven con todo tu poder. Y muéstrale a tus hijos y saca toda irreverencia. Todo lo que está impidiendo que tú te manifiestes, Señor, en cada uno de los que están acá. Señor, saca la soberbia de tus hijos. Ahora, en el nombre de Jesucristo, toda persona que tenga soberbia, fuera, fuera, fuera. Y somete a tus hijos. Somete. Saca la soberbia. Y saca el pecado, Señor. Las ganas de pecar, saca eso. En el nombre de Jesucristo. Limpia, Señor, toda mentira de las mentes de tus hijos. Y transfórmalo. Háblale, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias. Corta todo poder del enemigo. Todo poder del enemigo se va ahora. En el nombre de Jesucristo. Saca todo espíritu inmundo, Señor, de este lugar. Todo espíritu de pecado, que no quede más nada en este lugar. Señor, estamos en tu reino aquí. Está tu presencia. Así que todo espíritu contrario a ti que esté impidiendo, se tiene que ir. Vamos, fuera, sale. Sale todo lo que nos digas. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, yo te doy gracias. A ti, Padre, primero, por permitirnos, por rociarnos con la sangre de tu Hijo para poder estar contigo. A ti, Jesucristo, que tú derramaste tu sangre, esa misma sangre que nos permite estar con el Padre. Y a ti, Espíritu Santo, que nos va revelando toda la verdad para ser cristianos de verdad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios Santo, Dios nuestro. Muchas gracias. Aquí está tu pueblo, Señor, postrado ante ti, esperando, Señor, ese momento que tú nos digas, vamos. Porque aquí hay un ejército obediente, dispuesto, preparado para lo que tú nos digas, Señor. Para cualquier propósito que tú tengas y nos mandes, Señor. Así que ven con tu Espíritu Santo y háblale a cada uno, Señor. Si todavía hay ataduras, que hay cosas en contra tuya, Señor, háblales para que se puedan desprender de ellas y ser esos hijos que tú necesitas aquí en la tierra, pero hijos viviendo en el reino tuyo y contigo, Señor. Contigo, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.